A todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros La Niebla, otra de las grandes obras maestras de John Carpenter. John Carpenter, ¿qué hablar de John Carpenter? Uno de los grandes maestros y genios del cine de terror moderno. Y que, como ya comenté alguna que otra vez, le tengo especial cariño a John Carpenter. John Carpenter tiene su lugarcito en mi corazón. Esta, como ya he dicho, La Niebla es una de las grandes obras maestras de este director. No confundir con La Niebla, dirigida por Frank Darabont allá en el 2008 creo que fue, basada en una novela de Stephen King. Son películas totalmente diferentes, salvo que tienen el mismo título, pero que en realidad el título original tampoco es igual, porque La Niebla de John Carpenter, su título sería The Fog, que traducido literalmente sería La Niebla, mientras que la de Frank Darabont se titularía The Mist, que creo, no estoy seguro, la traducción sería como La Neblina o algo así, no es igual, y las películas no se parecen en nada, o sea que tampoco hay que compararlas. Tuvo un remake, esta película de John Carpenter, un remake que fue lo peor, un remake que fue una basura. Y bueno, ya hablando de la película, pues la película la interpretan Tom Atkins, que ya trabajó en la película de la tercera parte de Halloween, en la del Día de la Bruja, que no dirigió John Carpenter, la dirigió Tommy Lee Wallace, que es uno de los amigos de John Carpenter. ¿Qué más? Aparece Jamie Lee Curtis también, es como la coprotagonista, que también había trabajado, por supuesto, con John Carpenter en la maravillosa obra maestra La Noche de Halloween. Aparece la madre de Jamie Lee Curtis en un papel secundario, Janet Leigh. Aparece también Adrienne Barbeau, que en aquella época era esposa de John Carpenter y que también trabajó con él pues, en otras películas como 1997, Rescate en Nueva York, y que fue la que dio la voz al ordenador en la película de La Cosa. Pues el ordenador que tienen en esa estación polar es el de Adrienne Barbeau. Luego ya se divorciaría de ella y se casaría con Debra Hill, que era la productora de sus películas. Y también aparece Hal Holbrook, que era habitual en las películas, en películas de terror de aquella época. Apareció también en Creepshow, el capítulo este del El Baúl, pues apareció también, por cierto, junto con Adrienne Barbeau. La película yo la definiría como una especie de cuento macabro, como una especie de cuento muy mágico, pero a la vez muy macabro, muy siniestro. De hecho, la película arranca con una historia de estas típicas historias que se cuentan alrededor de una hoguera. Tenemos aquí un anciano marinero que está en una hoguera en la playa y alrededor de la hoguera está rodeado de niños y les cuenta la historia de ese pueblo, de cómo se creó ese pueblo donde viven, que se llama Antonio Bay, yo creo que en homenaje al Bodega Bay de los pájaros, de la película de Alfred Hitchcock. Y les está contando pues cómo se formó ese pueblo. Y después de ahí, bueno, pues ya comienza la película. Ese sería como un prólogo que nos va a adentrar en lo que sería ese cuento. Nos da los indicios de lo que sería ese cuento de hadas tétrico, macabro, pero que todo está envuelto en un halo mágico, aunque terrorífico y tenebroso. Y bueno, a partir de aquí van a ver los spoilers. Es una película que para poder hablar mejor de ella prefiero ir metiendo spoilers ya. Así que quien no la haya visto que vaya corriendo a verla, porque es una de las grandes obras maestras del cine de terror. John Carpenter nunca defrauda, o sea, John Carpenter es sinónimo de calidad, o sea que es una película que hay que verla sí o sí. Quien no la haya visto que vaya corriendo a verla porque es una auténtica joya. Y a partir de ahora ya vienen los spoilers para poder hablar mejor de la película. Resulta que la fundación de este pueblo, de Antonio Bay, que por cierto se cumplen 100 años y se va a celebrar una fiesta del centenario de la fundación de este pueblo. La fiesta la organizadora es Janet Leigh, que es como pues, una de las personas importantes del pueblo, es la que quiere organizar toda esta fiesta. Y lo que no saben es que la fundación de ese pueblo hace 100 años fue a partir de una masacre. Es decir, este pueblo, antes de que fuera un pueblo, pues había unas cuantas casas con pescadores y hubieron un grupo de leprosos que pidieron cobijo en ese pueblo. O sea, nadie les dejaba vivir en ningún sitio porque tenían miedo de contagiarse con esa enfermedad. Entonces los tipos tenían mucho dinero, tenían un montón de monedas de oro y les dijeron a la gente de este pueblo, a los dos pescadores que vivían allí, que por favor les dejaran vivir ahí, aunque fueran un apartado del pueblo, a cambio de esas monedas de oro. Entonces los tipos dijeron que sí, pero fue una trampilla, porque los traicionaron y los masacraron y los mataron a todos. Entonces ese pueblo está erigido
gracias a una masacre, a que les robaron ese dinero y los mataron a todos. Han cumplido 100 años de esa masacre. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay una venganza de ultratumba. O sea, todos estos, los espíritus, los fantasmas de estos marineros leprosos van a regresar a este mundo para vengarse de aquellos que los traicionaron y los mataron, que son 7 personas. Entonces los descendientes de esas 7 personas van a ser los que paguen la venganza de sus antepasados, ¿no? Los hijos pagan los pecados de los padres. Pues aquí estos descendientes de aquellos 7 traidores van a ser los que reciban la venganza de estos fantasmas de los leprosos. Está muy bien el hecho de que el aspecto que tienen, que por cierto no se ve muy bien, o sea, cada vez que aparecen estos fantasmas aparece esa niebla, los cubre con la niebla. Entonces no se ve muy bien. Y eso está bien, o sea, se dejan entrever con esas ropas harapientas, las armas que llevan pues son las típicas pues que tienen los marineros, los pescadores, pues garfios, machetes, y no se ven bien el aspecto de ellos. Se ven, como digo, pues las armas que llevan, un poco la ropa harapienta, pero no se ve muy bien el aspecto que tienen, entonces les da como un aire muy misterioso. Pero lo que es el conjunto, todo lo que es el grupo de estos fantasmas parecen como, y el aspecto a la hora de moverse, como si fueran muertos vivientes, lo que le da como una especie de giro al cine de muertos vivientes, que no es que sean muertos vivientes, pero un poco el contexto sí que es parecido al de los muertos vivientes, sobre todo en el tramo final. Es como, pues eso, pues una especie de giro de vuelta de tuerca al género zombie, al género de muertos vivientes, como ya se hicieron en otras películas como Reanimator, como El regreso de los muertos vivientes, o Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, de Lucy Fulci, pues también es como un giro. Aquí no son los típicos muertos vivientes, serían como una especie de espectros, con el aspecto más bien de muertos vivientes, aunque no se vea muy bien. Al final sí que se le ve el rostro, por lo menos a uno de ellos se le ve mejor, pero no se les ve en el aspecto en general, el total de ellos, en toda la película, se ve siempre pues cubiertos en niebla, se ven como sombras. Y el aspecto es eso, como si fueran muertos vivientes envueltos en niebla, como esas sombras con esos ropajes harapientos, lo que le da como un aspecto más misterioso, como un aspecto más tétrico, y es un detalle, la verdad es que muy bueno. La película, bueno, pues el argumento es ese, es la venganza de estos fantasmas de los leprosos. Tenemos los personajes, a varios personajes, tenemos el interpretado por Tom Atkins, que sería más que nada el protagonista de la película, junto con Adrián Barberao, que también tiene bastante peso en la película. Pues es un tipo que regresa al pueblo, después de un tiempo que parece haber estado por ahí fuera, un poco trotando mundos y tal, recoge un autoestopista que es Jamie Lee Curtis, que se ha fugado de casa, y también pues como que quiere ir a ver el mundo, quiere ir por aquí, por allá. Por supuesto hay como una especie de romance entre ellos. Luego tenemos el personaje de Hal Holbrook, que es el sacerdote del pueblo, que por cierto, uno de sus antepasados fue uno de esos traidores. De hecho, fue el traidor principal, fue el que organizó esa conspiración. Les llaman los 7 conspiradores, que conspiraron contra estos leprosos para robarle las monedas de oro. De hecho, que descubre todo eso porque en la iglesia, en uno de los ladrillos que cae, encuentra el diario de su antepasado en el que lee todo lo que sucedió. Entonces él está en contra de que se celebre esa fiesta en el pueblo, ya que estamos celebrando una fiesta por la formación de un pueblo, la fundación de un pueblo, pero a través de la sangre, a través de haber masacrado a unas pobres personas. Entonces él está en contra, pero claro, nadie lo cree porque es el típico pues, sacerdote borrachín. Piensa pues, cuando enseña el libro, sobre todo al personaje interpretado por Janet Leigh, ahí les da igual, quieren celebrar la fiesta sí o sí. Es decir, no sabemos si eso es verdad, si a lo mejor tu antepasado iba borracho, lo escribió, no lo sabemos. Y aunque fuera verdad, ya no podemos hacer nada. O sea, eso ocurrió en el pasado, esto es el presente, y esa fiesta se tiene que celebrar sí o sí. Y bueno, poco a poco se va acercando la niebla. El personaje de Adrián Barberao es muy importante porque ella trabaja en la radio, en una radio local, y se encuentra pues como una especie como de faro, en el que divisa, y tiene también en aparatos de... No, esto es uno de los compañeros de ella que está en otro lugar. Bueno, el caso es que ella es, donde se encuentra, es la que está divisando también
los campos de niebla, ¿no? Es como que se encuentra esa radio de ella en una especie de faro, y entonces cuando tienen los ordenadores y todos estos instrumentos que detectan los campos de niebla, es la que avisa a los pescadores que se encuentran en el mar de cuidado porque en tal sitio va a aparecer una niebla, no paséis por esta zona del mar porque va a haber un campo de niebla, tal y cual. Entonces es la que averigua la llegada de esta niebla misteriosa, de una niebla que de repente aparece y desaparece. Y empieza a ver algo extraño. Luego también su hijo encuentra en el mar un tablón de madera, como del casco de un barco antiguo, en el que se encuentra inscrito un nombre. Luego ese nombre se borra y aparece como los 7 inscritos, los 7 conspiradores. Ya empieza a haber indicios de que algo sobrenatural está adentrándose en ese pueblo. Y bueno, pues al final, poco a poco, esa niebla va invadiendo todo el pueblo y estos fantasmas se van a cobrar su venganza sobre los descendientes de estos 7 conspiradores. La película, como digo, es una película fascinante. Solamente todo lo que es el prólogo, el comienzo, es genial. O sea, la manera de dirigir de John Carpenter es flipante. John Carpenter con un plano logra acojonarte. Con un solo plano logra acojonarte. Y esta película tiene una manera de unas escenas que son increíblemente buenas y que logran acrecentar la tensión poco a poco hasta límites insospechados. Lo que es todo, como digo, todo el comienzo de la película, desde después de que cuenta el anciano esta historia, pues se ve en el pueblo en el que empiezan a suceder fenómenos sobrenaturales. Es como un poco el preludio a la llegada de estos fantasmas. Empiezan pues a romperse escaparates, empiezan a caer cosas de los supermercados, o sea, en un supermercado pues empiezan a caer los productos de las estanterías, en una gasolinera también empiezan a saltar las mangueras de los surtidores, empiezan a sucederse alarmas de los coches a encenderse, empiezan a sucederse, como digo, fenómenos sobrenaturales por todo el pueblo. Y todo lo que es esos planos en la oscuridad, en los que empiezan a sucederse, como digo, todos esos fenómenos sobrenaturales son increíblemente buenos, sin que suceda en realidad nada de peligroso, o sea, no hay nadie que corra peligro, no hay ningún ataque, no hay ninguna aparición fantasmal, simplemente pues suceden cosas, se conectan las alarmas de los coches, empiezan los surtidores de gasolina a caer al suelo, pero de la manera en que está rodado, de la manera en que lo roda John Carpenter, junto con la música, estas típicas tan minimalistas que tiene John Carpenter en su cine, logra crear una atmósfera y una tensión increíblemente buena, sin que, como digo, sin que suceda en realidad nada que nos haga prever que haya un peligro hacia nadie, porque ahí no le está pasando nada a nadie, salvo cuando va conduciendo Tom Atkins se le rompe uno de los cristales del coche, es lo único. Todo lo demás simplemente pues son cosas que suceden en el pueblo, pero ya nos está adentrando en que algo sobrenatural va a pasar, algo malo va a pasar en ese pueblo, y esto es el comienzo, o sea, esto no es nada con lo que va a llegar. Luego tiene unas escenas magistrales, o sea, tiene unas escenas magistrales. Podría contar una que es en la que se encuentra Tom Atkins en su casa, que está con Jamie Lee Curtis, y empieza a tocar la puerta. Entonces en la parte de fuera está todo cubierto de nieve, solo vemos una mano, que se nota que es una mano pues totalmente pues, como de muerto, una mano de muerto, con un garfio creo que era, o con un machete, no lo recuerdo bien, y está tocando la puerta. Claro, el tipo sale, empieza a mirar por la ventana, como está todo lleno de niebla, pues no ve nada. Abre la puerta, claro, al final no pasa nada, ¿no? No sucede nada en realidad, todo está lleno de niebla, no ve nada y no pasa nada. Pero esa escena es tensa, es totalmente tensa. La manera en que la dirige John Carpenter es realmente, como digo, realmente magistral. Luego, las primeras muertes que suceden de un grupo de pescadores que se encuentran en alta mar, pues todo se llena de niebla, aparece ese barco fantasma que transporta a los fantasmas de estos leprosos. Pues las muertes son realmente impresionantes. La primera vez en las que aparecen los fantasmas leprosos y en las que muere gente, realmente esa escena es increíble. Cuando está el hijo de esta periodista de la que trabaja en la radio, de Adrián Barberau, que se encuentra en casa de su abuela, si no recuerdo mal, lo mismo, también la casa envuelta de niebla. Cuando también tocan la puerta, cuando abre la puerta la abuela, es increíble las escenas que tiene, escenas terroríficas, atmosféricas al 100%, porque esta película tiene una ambientación y una atmósfera
excelentes, pero excelentes, de 10. O sea, la ambientación de esta película, toda la atmósfera que la envuelve, ese pueblo envuelto en esa niebla, es de 10. Luego la niebla no es la típica niebla, esta que es como si fuera humo, ¿no? Es una niebla que es como luminosa. O sea, es como ese humo, pero tiene dentro como algo luminoso, como algo maléfico dentro. Hay algo dentro de la niebla. O sea, ya conforme ves la niebla, sabes que algo hay dentro de esa niebla, algo peligroso hay dentro. Y es increíble cuando se va llenando poco a poco ese pueblo de niebla. Adrián Barberau ya sabe que hay algo malo en esa niebla, está intentando avisar a la gente del pueblo para que huya, para que se esconda. Luego al final tenemos un doblete, que tenemos por una parte gente que se esconde en la iglesia del pueblo, Tom Atkins, el sacerdote del Hal Holbrook, la Jamie Lee Curtis, la madre de ella, la Janet Leigh, se encierran en la iglesia. Por supuesto, la iglesia se rodea de esa niebla y está rodeada de estos fantasmas que intentan entrar, que recuerda, yo creo que es una especie como de homenaje a la Noche de los Muertos Vivientes. Pues esa parte es increíblemente tensa. Pero luego tenemos ese otro final, ese otro doblete, ese final como doble, en el que intentan ir a por Adrián Barberau, que está subiendo por esa especie de faro, mientras está todo eso rodeado de niebla, cada vez más niebla, y esos fantasmas están subiendo y persiguiéndola. Entonces, claro, llega un momento en que no puedes escapar. Es decir, tanto unos como otros en la iglesia pasa igual. Si entran, ya no puedes escapar, ya no hay salida. O sea, una vez han entrado ya, es enfrentarte a ellos o morir, es intentar sobrevivir de esa manera. Pero lo tiene peor Adrián Barberau, porque ella va subiendo para arriba, hasta que llega al final del todo, de la torre esta, de este faro, y ya no puedes subir más. ¿Y qué haces? ¿Te tiras al vacío y te mata? O ya no, ya una vez llegas arriba no puedes subir más y te van a atrapar y te van a matar. Entonces es una tensión, ese final, como digo, doble, tanto la parte del grupo que se encuentra en la iglesia como la parte de Adrián Barberau que se encuentra ahí en el faro, es increíblemente tenso y terrorífico. O sea, esta película es magistral. Al final, por supuesto, estos leprosos lo que quieren es algo, aparte de la venganza, quieren recuperar el oro que les han robado, esas monedas de oro que al final resulta que las fundieron esta gente del pueblo, estos conspiradores, y crearon una cruz de oro. O sea, lo más sacrílego que pueden hacer: les roban el dinero a unas personas, las matan y hacen una cruz, ¿no? O sea, en plan ahí, mira, qué buenos cristianos somos, acabamos de matar a unas personas para formar nuestro pueblo y hacemos una cruz con lo que le hemos robado. Tienen ahí una cruz de oro. Claro, al final el sacerdote es en plan de tomar esta cruz, llevárosla y que os devolvemos lo que os hemos robado. Y luego tiene un giro final también, un giro final sorpresa, no voy a decir nada, aunque bueno, si sois un poco avispados os lo figuraréis. Y en fin, una película totalmente magistral, me encanta. La niebla de John Carpenter es genial, una de las grandes obras maestras, película que recomiendo al 100%, no podéis perderla si no la habéis visto, ir corriendo a verla porque esto es una auténtica maravilla. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, la semana que viene comentaré alguna otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.